Uy, sí, ¿cómo estoy? Pana. Bueno, entonces vamos a mirar el tema de costeo de productos y servicios en este módulo. Entonces, hablamos la clase anterior que los tres componentes de gestión empresarial básicos, ¿cuáles son? La administración, el mercadeo y el tema financiero. O sea, son las tres cosas importantes para generar gestión. En administración, pues vimos los principios de administración, vimos lo que es modelar un negocio, que hoy en día pues la intención es que eso se ha vuelto como una constante en Sí, es un movimiento y un movimiento drástico, entonces toca estar quedándonos, moviéndonos mucho. sí, entonces el modelo de negocio es una buena herramienta para hoy en día para administrar, porque ayuda a enfocarse sobre todo en los requerimientos del cliente. Uno cuando va a montar cualquier negocio, por ejemplo, que ustedes quieren hacer del micromercado, ustedes tienen que coger más o menos 5 cuadras a la redonda y esas 5 cuadras a la redonda son su mercado. Es las personas a las que ustedes tienen que atender. Y eso pues tendrán sus características, tendrán sus formas, tendrán sus gustos y yo tengo que acomodarme y ajustar mi propuesta, o sea, lo que se llama la propuesta de valor del negocio, tengo que ajustarla a ellos, tengo que hacerlo atractivos para ellos, ¿sí? Digamos, hay diferencia incluso en barrios. Una cosa es Divino Niño, otra cosa es el centro, otra cosa, sí. Cada cosa es diferente, entonces por eso es importante ese ejercicio de modelar. Y uno lo ve, y uno también lo ve, digamos, acá en el mercado. Por ejemplo, yo le vendo un jugo o un Monster, que es el más caro. Yo le vendo un Monster ahí en la tienda de la esquina y él lo vende en 8 días. Pero yo le vendo a la tienda de la otra esquina las mismas 4 laticas de Monster y la venden 3, 4 meses. Y dice uno, pero ¿por qué? Si en esta misma cuadra lo vendo y me compran cada 15 días las mismas 4 latas, ahora usted ¿por qué no lo vende? Hmm, Ah, pues porque no tiene cliente. El cliente que se lo consume, pues está en este lugar, es de este cliente. Entonces, esto mismo pasa mucho sí, con eso. sí. Entonces, igual hay que tener, en lo que he visto de pronto en algunos negocios hay que tener la variedad, Ujú. Y mucha variedad. sí, hay que hacer entonces ya lo que vimos en la sesión pasada, que era los principios de mercadeo. Lo Sí. importante es segmentar, ¿no? O sea, que hace parte también como eso de eso que estamos hablando del modelo de negocio, lo importante que es segmentar y perfilar, que yo me acuerdo que tú en lo que me pasaste, en los libros que me pasaste, está ese componente que ustedes hicieron para las tiendas que ustedes atienden y ahí usted se da cuenta que cada cliente va teniendo un perfil, entonces yo tengo que acomodar, o sea, tengo que aprender a entender los perfiles a veces tienen que ver Ajá. incluso con la personalidad, o sea, muchas Sí, veces señor. pasan por la personalidad, a veces pasan por sector o ubicación geográfica, a veces pasan por edades, ¿sí? Entonces yo tengo que aprender a manejar los criterios de segmentación para volverlos a mi favor en un negocio. Y por eso esa es, digamos, la segunda patica de la gestión empresarial es este componente de mercadeo. Ahora la tercera patica, que es lo financiero, vamos a verla en dos bloques. Uno que es costeo. ¿Por qué la importancia de costear? Porque es que la importancia de costear es que yo establezca en realidad la utilidad de un negocio y establezca la competitividad también de un negocio. ¿Sí? Yo este ejercicio lo he hecho con panaderías, con empresas de producción y este ejercicio no es común. O sea, el costeo es una cosa que la gente deja en un segundo plano. O sea, No, y esto es, la gente entiende que un negocio es vender, pero no, se nada. olvida hacer los cálculos porque los cálculos son fundamentales para poder establecer los márgenes. Entonces, digamos que vamos a asumir este módulo
con el ejercicio que ustedes quieren hacer de montar el micromercado, lo vamos a asumir por ahí. Entonces ahí también va a estar involucrada Luz Marina. Entonces, la intención es que ustedes hagan un buen costeo. ¿Para qué? Para que establezcan los márgenes, establezcan las políticas. O sea, lo que tú dices, lo que tú estás estableciendo es una política de costos, que me va a permitir que el negocio crezca y que el negocio sea sano. Sí, lo que tú dices, vamos a establecer una base de día, una base del día, y esa base del día tiene que ser la que funcione para el día siguiente, y también hay que acordarse que pues, o sea, una cosa que se olvida en los negocios del día a día, que es las cosas que hay que pagar al mes. Ajá. Las cosas que hay que pagar al mes. Entonces, que hay que pagar los arriendos, que hay que pagar los servicios, que hay que pagar, sí, o sea, lo que hay que pagar al mes se nos olvida, pasa a un segundo plano, y entonces cuando llega a esos pagos, como yo vivo día a día y no he hecho, o sea, no he guardado, no he provisionado lo que me toca pagar, entonces ahí vienen los problemas. La otra cosa es también, en este tipo de negocios pasa mucho. A mí me pasa, yo he hecho como dos ejercicios de este tipo de costeo para micromercados. Y lo que ¿Para encontré, micromercados? sí, para micromercados. Yo una vez lo hice cuando trabajaba en temas de pequeños negocios en la Cámara. Y la cuestión es que una cosa que yo me he dado cuenta es que la gente se le olvida incluirse. O sea, no se incluyen. Ah, el sueldo de él, sí, claro. Sí, sí, sí. No se incluyen. O sea, ellos se incluyen, no, que lo necesito para tal cosa y que para los servicios y qué tal. Y entonces al final no se incluyen. Muchas veces mezclan. O sea, aquí es importante mantener una Sí, cosa la separado. contabilidad del negocio Ujú. o los aspectos del negocio, y otra cosa la economía familiar. Entonces es mejor, por ejemplo, dentro de lo que es la estructura de costos del negocio que ustedes van a montar, que es un negocio familiar, ahí es un salario para Luz Marina, que es la que va a estar al frente, pero no puede haber, o sea, no se puede mezclar en el sentido de que, digamos, llega un recibo y entonces yo se lo paso al negocio, el recibo de la casa, se lo paso al negocio. Entonces, cuando ese tipo de cosas comienza a ocurrir, entonces ya no hay o sea, hay la sensación de que el negocio no está dando, pero el negocio en realidad está dando. Lo que pasa es que no está organizado, no hay organización. Entonces, Ahí le voy a enviar este, al WhatsApp una imagen de, como quien dice, me encontré en lo que usted está revisando sí, ¿de qué? de la inversión del año entrante. De hacer esto, una organización del dinero prácticamente. Pero me envió, de eso de educación financiera. Sí, señor. Entonces eso es muy, muy bueno. Y pues, como usted le dice, bueno, coger esa imagen como un hábito. Sí, Exacto. porque dice, como dice ahí, distribuir tus ingresos, 50% la casa, 10% para Ujú. ahorrar, Y eh, entonces, y y así. entonces, sí, y entonces ahí bueno, y entonces, o sea, ¿qué es lo que sucede? Entonces existe la sensación de que el negocio no está dando, pero el negocio sí está dando, porque con eso se está pagando que las once de los niños, que Ajá, el mercado de la casa, que etcétera, etcétera. Pero entonces el tema es que lo mejor es cuadrar el tema desde el punto de vista salarial y mantener las finanzas del negocio aparte, y eso lo mantiene sano. Entonces, exacto. esa es la cuestión, ¿sí? Entonces, Sí, bueno, porque hay vamos, mucha gente que trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y no tienen plata o tienen plata o tienen cosas, pero nunca supieron cuánto ganaron en un mes. ¿Cuánto hicieron en un mes? Hay gente que llega a negocios con 3 4 años y uno a veces le pregunta, venga, que yo le preguntaba a un cliente, venga esto, ¿usted cuánto le saca negocio en el mes? Yo no sé. ni idea. Y entonces, ¿cómo hace usted para saber cuánto le queda a usted en el mes o en el día o algo así? Porque hay gente que no sabe. Y es más, hay gente que no sabe cuánto saca en el mes y aún así ponen a una persona a trabajar en la tarde para allá descansar o para allá Sí, ir a hacer alguna otra vuelta o algo así.
Y Entonces entonces dicen, no, venga, al final esa es la persona que gana, la que está ganando dentro del sí, negocio. Mm. ya, pero, Bueno, vamos a mirar acá cuál es el objetivo. El objetivo de este módulo, yo se lo voy a enviar. Es un módulo que creo que ustedes ya tienen, pero de todos modos se lo voy a enviar nuevamente. Y aquí ya está pues el resumen. Eh, el tema es establecer las herramientas para costear, o sea, aprender cómo es el proceso de costeo y entender los componentes. Entonces, digamos que ¿de qué va a depender el costeo? El costeo depende de la actividad económica. El costeo depende que yo separe costos de gastos. Una cosa es un costo, otra cosa es un gasto. Que aprenda a hacer costeo también unitario. De pronto, pues eso se aplica más al tema de producción. En este negocio que vamos a analizar de comercialización no se aplica, el costo unitario no se aplica, ¿sí? ¿y por Entonces, qué? porque digamos que lo que uno maneja son márgenes, o sea, lo que uno tiene que estar pendiente es de que siempre entre el precio que yo compro y el precio que yo vendo haya un margen de utilidad. Eso es lo que yo tengo que estar pendiente en un negocio de comercialización. Entonces ahí Pues, yo no estoy tan pendiente, o sea, porque muchas veces incluso pues tú mismo lo vives con lo que haces en la empresa, que hay diferenciación o sea, digamos, yo tengo que dar el costo y el precio público. O sea, el precio público, la intención es que esté estandarizado, excepto pues, digamos que sea un restaurante o unas cosas que pues ya tienen una cosa especial y pues manejan otros márgenes, pero en la mayoría de pues tipo de tiendas o micromercados debe existir y así un como dicen, precio público estándar, porque ese precio público estándar es lo que permite la competencia también de mercado y permite que el producto se mantenga circulando. Cuando un producto no tiene un precio estándar público, lo que sucede es que genera desconfianza con el cliente. Entonces, el cliente al final va a generar no un rechazo, digamos, sobre quien le está vendiendo el producto, sino genera un rechazo sobre el producto. Eso es lo que sucede. Entonces, aquí digamos que en los negocios comerciales yo no hablo de costos unitarios, sino yo hablo de un porcentaje de utilidad que me deje o sea, que yo tenga pendiente eso. Incluso, por ejemplo, o sea, ahí hay cosas, yo una vez que hice un análisis, entonces la persona decía, no, yo dejo la leche, pues esa vaina no deja plata, pero es que como vienen aquí por leche, ¿cómo no dejo leche? O sea, esa vaina no aporta en las utilidades, pero es que la persona que lleva una bolsa de leche, pues lleva también huevos, lleva también otras cosas, entonces hay unos productos que son básicos que no dejan margen de utilidad, pero entonces la intención es que yo tengo que promover que eso vaya unido a otras cosas, que no vengan a comprarme solo ese producto, porque si vienen a comprarme solo ese producto no voy a tener utilidad. Entonces yo tengo que aprender también a hacer esas mezclas, obviamente, pues, pero sí, ahí no se aplica el costo unitario, pero el costo unitario se aplica más cuando yo genero un proceso de fabricación y sobre ese proceso de fabricación, pues invierto, hago una inversión para obtener el producto o lo que voy a vender y entonces eso me genera a mí una posibilidad de establecer un costo unitario y ese costo unitario pues también establece un precio unitario. Entonces, digamos que los costos, también el tema de fijación de precios y por último, ¿qué es lo que hay? O sea, lo que debe hacerse sobre un negocio, el punto de equilibrio. Entonces, si tú me hablas de cuál es el punto de equilibrio para un negocio micromercado, el punto de equilibrio para un negocio micromercado es la venta diaria. ¿Cuánto tengo que vender al día? ¿Cuál es mi meta de ventas diaria? bueno, en De caso tal mis de que no es habilidades de lo que, negociación, o sea, por ejemplo, yo tengo que tener habilidades de negociación porque pues tú sabes también moviéndote en ese mercado, pues que hay, o sea, pueden haber estrategias donde a mí me perjudiquen si yo no soy buen negociante. Entonces no me dejan margen, no me dejan, sí, yo tengo que aprender a negociar, aprender a hablar, aprender a hacer ese tipo de procesos porque si yo no los hago, pues yo no voy a tener los márgenes y entonces voy a correr riesgos.
¿sí? No, de que lo que venda no me deje utilidad. Entonces tengo que saber manejar eso muy bien. Y finalmente, entonces, el punto de equilibrio de la venta diaria, que al final me va a permitir que cubrir las compras, o sea, cubrir los inventarios. Tengo que estar pendiente también de la rotación de inventarios, o sea, yo no me puedo ponchar, lo que llaman ponchar o quedar con productos de inventario. La intención es que eso, o sea, tengo que estar pendiente también de la rotación. Y pues también hay que, hoy en día, pues hay que tener temas relacionados con la seguridad, ¿no? Con la seguridad, con las pérdidas, o sea, lo que llama las pérdidas por robos o averías o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado. Muchas veces, o sea, por ejemplo, que he visto en este tipo de negocios, que es una cosa delicada, que es, por ejemplo, la compra de productos perecederos y el porcentaje de pérdida de esos perecederos. Entonces, por ejemplo, hay negocios que manejan volumen y todo eso, y entonces por el manejo de volumen y no estar pendientes de la rotación adecuada, de la exhibición adecuada. O sea, normalmente si uno ve algo mal acomodado, pues no lo compra. Entonces, el tema de la acomodación es muy importante, el tema del orden, la organización, la exhibición de los productos, que sea agradable y buscar la rotación, siempre la rotación de productos. Entonces, pues si hay productos que son difíciles de rotar, ponerlos en la visual de las personas para que esos productos, pues, de alguna forma generen atractivo. O sea, estar pendiente de todo eso, ¿no? Y entonces pasa mucho en los micromercados eso, ¿no? Que o sea, la gente se le van las ganancias las ganancias en pérdidas, por ejemplo, como eso, o sea, pérdidas por los inventarios, ¿sí? Porque se quedó inventario, todo ese tipo de cosas. Entonces, ahí es donde yo tengo que tener cuidado, mucho cuidado. Pero sí va a servir este proceso de costeo. Entonces, vámonos aquí a las actividades económicas. Entonces, aquí las actividades económicas, primero, hay una clasificación de empresas por sectores. Entonces, ¿en cuál sector de la economía estaría el micromercado? ¿Cuál de estos tres? ¿Sector primario, sector secundario o sector terciario? El tercero. Sí, el terciario, porque es comercio, ¿no? El comercio está en el sector terciario. Entonces, ¿el sector primario cuál es? El cultivador, el que saca cultivos, el que ven, o sea, nosotros, por ejemplo, somos del sector primario, o sea, nuestra economía es de sector primario en Colombia. ¿Por qué? Porque el 80% de lo que ingresa en Colombia es por petróleo y el petróleo es primario, o sea, nosotros no vendemos petróleo transformado, sino petróleo crudo. Entonces, eso es este sector primario. ¿El sector secundario qué es? El sector secundario ya es la manufactura, o sea, una empresa de confecciones, una empresa de calzado, una empresa que se dedica a producir, ¿sí? Los que producen refrescos, bueno, ya eso es sector secundario. Y sector terciario, entonces es los servicios, que es, por ejemplo, la consultoría, la educación, todo ese tema que pues, tiene que ver con servicios y el comercio, la comercialización de productos y servicios, que en este caso micromercado estaría ahí. Hay, digamos que, pues, lo que se conoce como una diferenciación o sea, por la dedicación, que es, o tú haces manufactura, o usted comercializa, o usted presta un servicio, como esa clasificación acorde con lo que el negocio hace. En este caso, nosotros nos estaríamos orientando hacia la empresa de comercialización, donde se compran artículos terminados o artículos para la venta. Se compra para la venta, se compra para la venta. Entonces, ¿cuál es la intención? Entonces, la intención es siempre hay que estar, sí, pero siempre hay que estar pendiente de los márgenes, que haya margen, ¿sí? Que haya margen. Entonces, por ejemplo, una estrategia que de pronto tú utilizas con productos de baja rotación,
tú le dices, bueno, acépteme este producto, se lo voy a dar en una oferta, pero si usted, o sea, por cada producto que usted venda de estos que tiene baja rotación, para usted entra el 50%. De los otros le entra por ahí el 10, el 20, pero este le entra el 50. Entonces, digamos que ahí hay una motivación para que la persona diga, bueno, o sea, si yo vendo esta vaina, me genera el margen, y pues a mí lo que me interesa más que vender es que haya márgenes en lo que vendo, ¿sí? Yo no sé si te había contado el caso de la panadería, sí, creo que sí, alguna clase. Habíamos hablado de la panadería una panadería que le hicimos un análisis, se vendía muchísimo pan y era una cosa así impresionante que el día que fuimos a hacer el análisis del negocio, pues la persona pues casi, o sea, llegamos como a las 3 de la tarde y nos atendió casi a las 8 de la noche, porque pues vendía mucho. Entonces, cuando nos atendió, entonces el problema que o sea, que llegamos allá era por el tema financiero, porque tenía problemas de finanzas. Entonces, hicimos un análisis y entonces lo que él prácticamente vendía era pan cascarita, pero hacia al piso. Pan cascarita, o sea, la gente iba por ese pan cascarita a la panadería. Entonces resulta que comenzamos a hacer un análisis y dijimos, bueno, hagamos un costeo, o sea, vamos a hacer una evaluación de costeo. Entonces, ¿cuál es el producto que más rota? Pan cascarita. Vamos a hacerle el análisis al pan cascarita. Y cuando hicimos el análisis, a él le salía a 250 pesos y él lo vendía a 200. Entonces, ahí era donde estaba el descuadre, porque cada pan que él vendía perdía 50 pesos. Entonces, cuando llegaba la harina, cuando llegaban las cuentas de la harina, cuando llegaban las cuentas de Copasan, que es un proveedor que da unos créditos, que da unas facilidades, entonces cuando llegaba la factura de Copasan, cuando llegaba la factura de las harinas, cuando llegaban facturas de otros proveedores, él no tenía cómo pagar. No es fácil. La plata se había perdido. ¿La plata en dónde se perdió? Pues en que yo vendí en la cascarita, exactamente. Y claro, entonces pues ahí tocaba replantear porque pues ese pan tiene más proceso, o sea, gasta más en energía. Ese pan, dependiendo de las características, pues por peso puede tener más peso que otros. Entonces eso era lo que estaba pasando y pues ese fue el inconveniente. Entonces ahí está la gracia del costeo. Entonces siempre en el negocio comercial que ustedes van a montar, lo importante es que ustedes verifiquen los márgenes. ¿Cuánto me lo estás vendiendo? ¿Cuánto es el precio público? ¿Cuál es mi utilidad? ¿Y cuánto representa esa utilidad para mí? Y manejar, sí, o sea, por ejemplo, o sea, o sea, tú puedes llegar a un punto de organización que digas, no, pues no me sirve, o sea, no, si es de menos de eso, pues no se lo puedo dejar, ¿sí? Y también, pues, digamos, evitar las compras, pues, de productos que no, o sea, los productos van a rotar dependiendo de qué, dependiendo de lo anterior que vimos, ¿no? Del mercado. Los productos rotan dependiendo del mercado. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo que yo estuve como en una administración de un negocio, como una tienda así multifuncional, o sea, no alcanzaba a ser micromercado, pero era una tienda muy bien surtida y estaba en todo el centro y pues ahí lo que se movía era cerveza. Entonces, pues, ahí era, digamos, como la intención. El resto de cosas era adicional. Lo que había que hacer era cositas, o sea, había que tener era votación para que cosas que van adicionales con la cerveza. Bueno, esto, aquí pues también hay que tener en cuenta esto que es muy importante y para ustedes va a ser un aspecto fundamental, que es el manejo o la forma de yo manejar o la diferenciación que existe entre empresas con relación a los inventarios. Digamos que la cuestión de un micromercado, el manejo de inventarios es crítico porque un negocio si no tiene buen volumen de exhibición o no tiene atractivo en la exhibición, pues eso le disminuye las ventas. O sea, si tú ves que hay algo que no está bien surtido,
tú dejas de consumir ahí. Eso es casi que, o sea, eso es mental. Entonces la clave es tener buenos inventarios, ¿sí? Sí, señor. También hay que tener en cuenta, por ejemplo, lo que te mencionaba, el manejo de perecederos. Que entonces eso hay que meterle la característica de que eso esté exhibido en forma tal que eso se consuma rápidamente. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que estén en lugares donde no se deterioren, incluso por el clima. Si yo dejo cosas al sol, pues obviamente van a afectarse más que si las mantengo en sitios donde puedan adquirir ventilación, etcétera. Entonces, hay varios factores, pero es importante en ese tipo de negocios que ustedes van a manejar el manejo de inventarios. Uno, que existan buenos inventarios, y dos, pues la rotación y que no haya y que se eviten las pérdidas. Y las pérdidas en los micromercados, ¿por qué se dan? Pues por deterioro, por Mala manipulación. mala manipulación, mala exhibición, Rotación. mala organización. Entonces, si yo dejo organizadas, digamos, encima de las fresas coloco la papaya, pues obviamente las fresas se vuelven puré, me toca venderlas en mermelada o cosas Sí. así. Entonces, El o sea, surtido, rotación. Sí, surtido, rotación, ¿sí? Entonces, el manejo de los inventarios es importante. En una empresa manufacturera, obviamente, pues que yo tenga materias primas disponibles, yo tengo que estar la rotación del inventario, ¿no? Pero también sin afectar, o sea, sin quedarme yo esto, o sea, lo que se llama estoqueado. ¿Estoqueado qué es? En una empresa de manufactura, pues que yo compré una serie de materias primas de pronto incluso por mejorar precio, pero no tuve en cuenta la rotación y pues ahí están almacenadas. Y entonces pues eso genera pues un desequilibrio de economía, porque tengo el dinero, pero lo tengo allá metido en las materias primas. Y pues en las empresas de servicios pues no hay como Inventarios. o sea, la intención es que no existe como ese inconveniente, y pues la intención es que tampoco existan, ¿no? Son suministros, pero eso son cosas que se pueden manejar en una caja menor. No es algo que sea estratégico para el negocio, pero para una empresa de manufacturas y una empresa de comercialización, los inventarios son la clave. O sea, funcionar a través de los inventarios, de la buena rotación de productos, de ir también haciendo, o sea, muchas veces hay cosas que ella recordaba me gusta mucho un sitio de café ahí en la 33, como diagonal al Parque San Pío, y ellos consiguieron una señora que hace unas tortas caseras, pero las hace espectaculares. Hace una torta que se llama Velvet, que es una torta que pues es un sabor muy rico, y eso trae fresa, y bueno, trae una torta muy rica, y la señora las hace caseras, las hace cerca al negocio. Entonces comenzaron a rotar, y esa torta rota muchísimo. Entonces la señora las hace caseras, se las puede dar a un buen precio, le deja margen, y eso se mantiene perfectamente rotando. Entonces ya prácticamente nada más con los pedidos de ese café, la señora puede ahí mantener un negocio casero, ¿sí? Entonces, la cuestión es esa, o sea, la cuestión es que yo esté, bueno, y usted va a ese café y siempre hay torta, o sea, ya tiene como tres, tiene una que es de amapola, tiene la velvet y tiene otra, son tres tortas, pero siempre está cualquier opción de tortas, o las tres, incluso, y siempre están disponibles. Entonces, la chica, pues, se dio cuenta que eso es rota, y entonces, pues, se preocupa porque eso se mantenga. Entonces, yo no necesariamente tengo que decirle a todo proveedor que no, sino yo lo que tengo que también es probar que el producto qué aceptación tiene. Y si el producto tiene aceptación, así sea una persona que lo fabrica artesanalmente, pero lo hace bien,
y eso depende de su economía familiar y la cosa, pues, o sea, no necesariamente yo tengo que decir, no, es que solo voy a comercializar cosas de marca o solo voy a comercializar eso, no, yo puedo tener alternativas. Entonces, es lo que rote, o sea, el que manda es el cliente. El cliente es el que me va dando los parámetros. Pero sí hay que ir probando. Y pues así como pruebo y me da resultado, puede ser que pruebe y no me dé resultado, ¿no? Entonces, pues tengo que quitar esas cosas que no me dan resultado. Esa es la intención. Bueno, aquí está, o sea, todo esto son como diferenciaciones entre cada uno de los tipos de empresa. Entonces, estos son los costos de ventas. ¿Dónde están los costos de ventas en la empresa de manufactura? Pues están en las materias primas, ¿sí? Está en todo lo que yo tengo en todos los costos que acarrea, pues producir. Entonces, ahí aparece la mano de obra, aparece todo lo relacionado, ¿no? Entonces, el costo de la venta es en la manufactura, pues el costo de producir. En la empresa de comercialización, ¿cuál será el costo? La rentabilidad, ¿Cómo? el margen. No, costo. Bueno, costo sí, o sea, costo pues el costo de inventario, ¿no? Que se Pero encuentra representado por el precio de compra de los artículos. O sea, sí, el total de sí. todo. Pero por ejemplo, en un micromercado, yo tengo que tener en cuenta que periódicamente tendré que ir a hacer compras, o sea, lo mejor pues sigue siendo la central de abastos, entonces yo 2 veces a la semana tendré que ir hasta Centro Abastos a hacer compras, cuadrar esas compras para que pues me permitan los márgenes, ¿no? Entonces, la cuestión es que o sea, hay ahí ya un flete, ¿no? Hay un costo de ese transporte que pues tengo que incluirlo, los transportes, la logística, ¿no? De pronto en el tema de acomodación, o sea, ya cuando el negocio comience a moverse y comience a generar dinamismo, yo no puedo decir que Lumarina vaya a ser la que atiende la caja, mira el tema del inventario y que no haya pérdidas por inventario, o sea, vigila la seguridad, llamémoslo así. Y aparte de eso, hace el orden de los productos. Entonces, normalmente ya cuando el negocio comienza a funcionar, pues hay que conseguir ayudantes normalmente para acomodación, para que le ayuden a orientar al cliente y le digan dónde está el producto, o lo motiven, tengan como servicio al cliente, ¿sí? Sí, Básicamente acomodación y servicio al cliente es lo que hacen estos auxiliares. Pero entonces digamos que la cuestión es que o sea, esos son costos relacionados con la venta, ¿sí? Costos relacionados con el ejercicio de la venta comercial, específicamente para lo que estamos hablando del micromercado, ¿no? Y las empresas de servicios, pues, digamos que o sea, normalmente están relacionados es con el tiempo, ¿no? O sea, la empresa de servicio lo que relaciona es el tiempo invertido y ese tiempo invertido es el que al final genera un costo, ¿no? Entonces ese es como el proceso ahí, las empresas de servicios. sí, claro, porque el tiempo es suyo y usted que decide cuánto vale su hora. ¿Cuánto vale la hora exactamente? Así como de pronto las empresas tienen cómo verificar qué tiempo merece mercadeo un negocio. Es decir, lo ponen por venta y por costo por servicio. Entonces, equivale a la venta que él hace, equivale para que tenga media hora o una hora. ¿Sí? Para Sí, que hacer ese tema. Entonces, como el tiempo vale. sí, señor. Por ejemplo, digamos, micromercados pueden llegar a establecer, o sea, ¿para qué sirve las ventajas de conocer los costos de la empresa?
pues las ventajas de conocer los costos es que de pronto yo también pueda hacer que eso puede llegarse, o sea, una forma de organizar el micromercado pues es ya hacer como hacen las grandes superficies, ¿no? Colocar áreas de producto, colocar precios, etiquetar, ¿sí? Y en ese proceso ya cuando hago proceso de etiquetado, yo puedo, digamos, en base a que tengo el negocio ordenado y que mantenerlo ordenado es un costo de, de que necesito, pues, o sea, mantengo productos siempre frescos y ese tipo de cosas, yo puedo manejar márgenes que me permitan mejorar o sea, mejorar mi margen con el objeto de cubrir esos costos que van apareciendo. Entonces, que pues al final van a ser un mejor servicio al cliente. Entonces, en un micromercado hay un productos que pueden encontrarse por encima a los de, digamos, una tienda o un TAT de barrio porque ya hay un nivel mayor de organización, hay un incremento de los costos y pues eso se puede reflejar en los precios finalmente de venta, ¿sí? Y ahí lo importante es, como te digo, la organización. ¿Sí? Ahorita, ahí en los Smart de HG, hay ahora como negocios que están muy bien organizaditos, me gustaron, cómo están organizaditos. Y esos negocios, por ejemplo, al ubicarse ahí en ese edificio, ellos o sea, ellos no es la rotación de la gente, o sea, no es la rotación de la gente dentro del negocio, ellos es los domicilios. O sea, la clave de ellos es domicilios. Sí, entonces depende de donde yo lo ubique. Hay negocios que si yo lo ubico cerca a un conjunto residencial y eso, entonces la clave es que yo haga domicilios. Porque si yo hago domicilios, la gente me va a preferir, tiene más comodidad, simplemente me da las cosas, yo le hago la lista, se la entrego, tengo la persona que me hace los domicilios y hace las entregas. Incluso aquí en el barrio hay algunos negocios. Aquí hay una tienda por la vía que hace eso y Sí, ahí en la atiende otra esquina Arboreto. de Michael. Exacto, el de Michael. Michael se va, lleva a domicilio allá. Eso. Entonces, sí, la cuestión es adaptarse a las características. Y hoy en día, por ejemplo, esos dos negocios que están muy bien organizaditos, que les aconsejo que los visiten y ahí ustedes van obteniendo modelamiento, porque son, o sea, digamos que la intención es que me atraiga el negocio, o sea, digamos que yo lo vea y diga, me sienta bien entrando ahí, entonces eso es importante, muy importante en ese tema. ¿Para qué sirve también allá los costos? Pues para mirar nuevos productos, nuevos diseños, para invertir también en el negocio. O sea, la intención es que, al igual que tú me mostrabas aquí en el cuadro de finanzas personales, que es importante dividir las finanzas personales y hacerles asignación, igual hay que hacer con el negocio. Y el negocio tiene que tener un porcentaje de reinversión. Un porcentaje de reinversión. ¿Por qué? Por ejemplo, puede ser que no se arranque con eso, pero siempre una caja registradora va a ser un mecanismo de control y una optimización del negocio. Entonces yo no arranco con eso porque, bueno, vamos a manejar así, vamos arrancando, pero llegará un momento en que yo tengo que meterle tecnología. Ahora hay unas cosas que ya, o sea, prácticamente hacer lo mismo que hacen en una gran superficie, Servicio. pues que tienen codificados los productos y el producto por codificación y entonces hacen rápidamente la facturación del pedido. Entonces, ya hay programas que hacen eso para micromercados. Entonces, eso hay que adquirir, hay que tener el equipo y hay que tener obviamente el software. El software, entonces eso hay que invertir en eso. Pero eso son cosas que no es que hay que arrancar de una con eso, ¿no? Ojo, ojo. No, hay clientes que manejan cuadernito. Cuadernito para los pedidos. O sea, hoy gastó 500.000 pesos pedidos y en la tarde cuentan cuánto dinero hicieron. 1.000.000.
es 1.000.000 y se pagaron 500, bueno, entonces 1.500.000, listo, total. Y ya pues ahí ya de ahí para allá se empieza a sacar, bueno, este porcentaje es para la rienda, este porcentaje es para la luz, este porcentaje es para tal, Sí, o este sea, porcentaje es para mí, uno puede este establecer, porcentaje es... sí, y hay una cosa, o sea, las herramientas tecnológicas funcionan siempre que yo sin herramientas tecnológicas tenga organización. O sea, si yo no tengo organización del negocio, una herramienta No va a hacer tecnológica no nada, me lo va a organizar. sí, tocar Necesariamente un... yo tengo que tener organizado el negocio para que una herramienta tecnológica funcione. Sí, señor. Entonces, pero eso es como haciendo las proyecciones. Entonces, para eso sirve. También ayuda para qué? Para manejar el flujo de caja, porque así como pues está entrando plata, hay que ir sacando plata, ¿no? Pagando pues los pedidos. En este caso, pues lo más importante es el pago de pedidos, en el caso comercial, ¿sí? Entrada y Eh, salida. sí, y los costos que haya, pues, adicionales, y si pues hay personas que hacen alguna labor de apoyo, pues entonces pagar a esas personas de apoyo el día o como se haya acordado con la persona. Determinar pues el costo de los productos vendidos con el objeto pues de obtener utilidad, ¿no? Entonces ahí es donde yo te decía, en un micromercado ya se permite que yo de alguna forma maneje un rango de precios mayor que el que pronto se puede manejar en una tienda porque hay mejor servicio, yo invierto más dinero y pues eso yo tengo que de alguna forma recuperarlo con la venta. Sí, Entonces señor. está ahí válido. Y finalmente, pues, ¿para qué sirve? Pues para establecer estado financiero, saber si estoy ganando, si estoy perdiendo y saber y hacer presupuestos. Entonces, el ejercicio que ustedes van a hacer es el presupuesto. El presupuesto. El presupuesto es, como les decía, cuánto tengo que vender al día para que el negocio finalmente dé. Entonces, pues, ¿qué es lo que va a pasar? Pues dependiendo de donde ustedes se ubiquen el negocio, si es un sitio de alta circulación, pues eso va a requerir pues invertir más en el arriendo, ¿no? Ahorita hay un estudio que pues facilita que ustedes pues puedan entrar dentro del negocio en sitios de alta afluencia porque pues está determinado que, o sea, digamos que el consumo se ha disminuido. Entonces, los negocios comerciales han entrado en dificultades y pues incluso pues los más aventajados pues ya están comercializando por internet. Entonces se dieron cuenta que no necesitan el espacio físico, sino que lo pueden hacer a través de internet. Entonces, los locales comerciales están entrando en una época o sea, eso lo ve uno en todas partes, pero eso no es solo acá, es en todo el mundo en estos momentos. Entonces, se están entregando en todo el mundo locales comerciales porque pues los negocios nos están entregando, o sea, ya no tienen cómo pagar y pues dicen, no, no entregan. Y pues se está volviendo como un tema de que las personas que tienen esas propiedades pues ahora que pues tenían sus rentas fijas, ahora están en dificultades porque pues les están entregando locales comerciales, que no se mueve, no se mueve y entonces pues van a tener que acordar entonces ahora nuevos cánones de arrendamiento porque pues digamos que eso es exagerado, o sea, hay sitios, por ejemplo, Cabecera en Bucaramanga que digamos por un local de 10 metros cuadrados, 5 millones de pesos, cosas así, una cosa que es, o sea, en realidad es absurdo. O sea, porque, por ejemplo, para yo asumir un valor de 5 millones de arriendo, pues yo tengo que tener cuánto de ventas diarias, pues imagínate cuánto tengo que vender al día. Para Entonces, tener la luz, para todo, o sea, tiene que y eso tener solo el algo. arriendo, y eso solo el arriendo. Entonces, a veces, Y esos y la 5 gente se millones deben mete, salir sí, la rentabilidad. sí, por eso, pero eso no, eso es muy difícil. Y, por ejemplo, hay gente que dice, no, en los restaurantes están dando plata, pero los restaurantes dan plata, pero son comidas y la rentabilidad de los márgenes de utilidad, entonces ahora compárelos con esos tipos de arriendos, pues se hace insostenible, se hace insostenible. Y la gente como no hace estos cálculos, entonces no acostumbra a hacer este tipo de cálculos, pues entonces
pues ves como la imagen de que eso da como, de eso como que es bueno, pero en realidad no hacen el proceso de costeo y pues ahí hay dificultades después. ¿Mm? Y la otra cosa es moverse sobre realidades, ¿no? Pues, o sea, si yo, por ejemplo, hago el costeo y ustedes dicen, bueno, listo, vamos a montar en tal lado, que el arriendo vale tanto, y da tanto, y entonces, o sea, pues usted de todos modos tiene que hacer una indagación previa, si eso se puede llegar a mover en la zona, de alguna forma darse la maña para saber si se puede hacer, ¿sí? Entonces, el caso que a mí me gusta contar es de uno de los paisas, una vez que conocí uno de los paisas que tiene panaderías, y entonces él decía que el estudio que él hacía de mercadeo era irse con una botellita de guaro o sea, si por ejemplo él iba a adquirir una panadería, porque él tenía ya varias panaderías, entonces si iba a adquirir una panadería, él llegaba y se sentaba, buscaba una tienda cerca de la panadería y se estaba todo el día tomándose media de guaro. Y mientras se tomaba la media de guaro, miraba cuántas personas circulaban, cuánto entraban, con qué salían en las bolsas, y así hacía los cálculos. Entonces él, en ese día, él hacía un promedio, esto se mueve así, la circulación es así, la gente que rota es así. Tenía en un cuadernito, lo que usted dice, en un cuadernito él anotaba cuántas personas y me lo mostró. Pasaron tantas personas, se detuvieron, entraron, salieron con tal. Entonces él, después con esa información, pues primero ahí negocia el sitio. O sea, ahí no le puede meter los dedos a la boca, no, que es que aquí vendemos 1.000.000 de pesos al día, pero 1.000.000 si es que entraron tantas personas en el día y salieron con 2.000 de pan. Entonces, ¿cómo me va a decir usted que está vendiendo eso? No, imposible. Entonces, así se van haciendo como o sea, se va haciendo como el proceso. Entonces, la cuestión es también trabajar sobre realidades, ¿no? No es que, no, listo, tenemos que vender 3 millones al día, pero la verdad, en ese sector donde lo voy a montar, vender 3 millones al día no es probable. Entonces, pues yo tengo que ser racional, no puedo ser irracional y decir, no, sí, metámoslo y vendemos 3 millones, pero si no, en la zona no es común mover ese volumen, pues mal haría yo en poner esa meta, ¿no? Porque finalmente es poner la meta o presupuestar la meta. Bueno, bueno, ya vamos, o sea, ¿cómo hacemos? Porque es que ahí hay varias cosas que quiero mirar, pero entonces espérate un momento. Vamos a mirar esto de gastos y vamos a cerrar, o sea, vamos a cerrar prácticamente como en unos 15 minutos. Y de ahí nos ponemos de acuerdo para el próximo encuentro, para terminar este ciclo y entonces la tarea va a ser que ese ejercicio de costos que aparece ahí lo hagan para el micromercado y esa es la asignación de este módulo. ¿Listo? Y eso es importante ¿Qué es hacerlo. el costeo? El costeo, o sea, establecer los costos, los gastos, porque una cosa son costos, otra cosa son gastos. ¿Sí? Entonces eso es que ustedes lo diferencien, ¿sí? Digamos que los costos en la... Espérate un momento aquí una cosa. Los costos y los gastos, pues la intención es que al final tienen que ser cubiertos por la totalidad de la comercialización. Entonces ahí es donde yo te digo, una cosa es pues lo que yo tengo que pagar diariamente y otra cosa es lo que yo tengo que pagar mensualmente o las cosas que comienzan a aparecer y que no están directamente relacionadas con el producto, pero al final yo voy a tener que hacer pagos de esos valores mensualmente y a pesar de que no están directamente relacionados con el producto, tengo que contemplarlos. Y ahí es donde el margen tiene que ser capaz de absorber y obviamente de dejar utilidad, porque pues la intención es que
digamos, Pero, por ejemplo, como yo le que se haga el decía, análisis, que se haga el análisis. O sea, mira qué pasa. A veces, o sea, ustedes tienen que ser aquí cuidadosos porque a veces se hacen negocios donde, digamos, la utilidad, o sea, cuando yo hago el ejercicio, pues las utilidades pueden ser inferiores al 10% anual. Entonces, pues si eso es así, pues, o sea, cuando yo hago las proyecciones, pues me da menos del 10% anual, pues, hermano, pues mejor meta la plática en un CDT, o sea, no invierta en ese negocio, sino más bien meta esa plata en un CDT, no se desgasta y pues la plata al final del año le va a dar una rentabilidad. Entonces, hay que ser muy cuidadosos en eso de los márgenes de utilidad, ¿no? Porque a veces en este tipo de negocios, como son negocios de día a día, se me olvida que eso tiene que dar utilidad, ¿sí? Entonces, la cuestión es que yo, pues como digo, como dice uno, pues se trabaja, pues o sea, por estar ocupado, pero en realidad no se genera una rentabilidad y pues esa no es la intención. La intención es que ustedes capitalicen con ese negocio. Y si se puede capitalizar, claro, se puede capitalizar y nosotros lo sabemos aquí del barrio de personas que tienen sus negocios y han capitalizado, entonces perfectamente se puede, ¿sí? aunque lo que decía, lo que yo le comentaba a usted la vez pasada, la idea de este negocio es, bueno, tener una base, pero los primeros 2, 3, 4 años, no va a haber uno plata porque se va a pagar el negocio. Ujú. Uno al pagar el negocio, pues va teniendo el negocio. Entonces, al final, va a decir uno, bueno, pues no me quedó plata a mí, pero sí me quedó el negocio. Entonces puedo vender el negocio, que ahí está lo que yo trabajé durante esos 4 o 5 años. Entonces ahí es donde yo quiero llegar. Primero llegar allá, ¿sí? A que se consiga el negocio y se pague. Al ya estar pago, y decir, no, bueno, listo, ya venimos del pago de la... Entonces, seguir un proceso y seguir, pues, como que dice, marchando y sacándolo adelante para que siga con ese mismo rendimiento. No dejarlo acabar. Ok. Y inyectarle dinerito y sacarle provecho. Bueno, entonces aquí vamos a ver precisamente el primero, el negocio de comercialización, las empresas de comercialización. Entonces, ¿cuál es el costo? El costo es el costo de adquirir los productos. Ese es el costo importante, ¿no? Adquirir los inventarios. Entonces, ¿qué pues me toca hacer al inicio? Pues al inicio me toca arrancar con un inventario base, porque eso no se puede arrancar con nada, sino toca arrancar es con la dotación de un inventario base. Después, obviamente, los costos de adquisición de la renovación del inventario, ¿no? Y pues, Exactamente. y entonces, pues ahí aparecen, pues, los fletes, seguros, bueno, etcétera, etcétera. En el caso de ustedes, pues no va a haber derechos de importación, pero en los casos que haya, pues se contemplan en negocios de comercialización. En empresas de servicios. Entonces, en empresas de servicios, pues están los suministros, está la mano de obra también por servicio, ¿sí? O sea, mano de obra, digamos, la mano de obra pues, que se invierte o las horas, o lo que hablamos, las horas hombre, ¿no? Finalmente son los costos de la empresa de servicios es las horas invertidas en el servicio, dependiendo pues del tipo de servicio, pues va a ser un valor de hora. En empresas manufactureras, entonces en empresas manufactureras pues hay materias primas, mano de obra y también hay costos indirectos de fabricación. Entonces, materias primas es directo porque pues eso va directamente al producto. Si es una confección, si es un alimento, va a ir lo que yo compre como materia prima, pues va a ir finalmente en el producto. La mano de obra directa es porque va a haber alguien que es el que manufactura, o sea, alguien que pone a operar una máquina o que hace la función operativa. Y finalmente los costos indirectos pues tienen que ver con mantenimientos, ¿sí? Con el mantenimiento de las máquinas, porque si hay una máquina, pues la máquina tiene que mantenerse en funcionamiento y eso vale plata, ¿sí? Entonces, ahí hay costos indirectos de fabricación que hay que contemplar.
Entonces, vamos a dejar aquí y la intención es que te voy a mandar el módulo y vamos a ver cómo adelantamos proceso. Entonces, yo lo que voy a parar aquí la grabación, ¿listo?